Daniel Cohn-Bendit es un político y activista que nace el 4 de abril de 1945 en Montauban, una ciudad al suroeste de Francia. Proviene de una familia de emigrantes judíos alemanes y a la edad de 14 años tuvo la nacionalidad alemana para evitar el servicio militar en Francia. Durante un periodo breve fue miembro de la Federación Anarquista y del Movimiento Rojo y Negro, pero más tarde cambió a una posición ecologista reformista, afiliándose así a varios partidos que compartían dichas ideas. Pasa varios años estudiando en Alemania y vuelve a Francia en 1967 para estudiar sociología en la Universidad de Nanterre, donde pasa la mayor parte de tiempo, y durante los años 60 destacó como líder del movimiento estudiantil y fue conocido como Dani el Rojo. En ese tiempo explota el movimiento del 22 de marzo de 1968 y a partir de ese año queda incorporado en la lista negra de los estudiantes de la universidad. Más tarde también será uno de los principales líderes y portavoces de la Revolución de Mayo del 68 en París, junto a Alain Gesmar y Jacques Savoyot. Por todo ello, el 21 de mayo de 1968 se le prohíbe la entrada en Francia, que se prolongaría hasta 1978. Todo esto deteriora su imagen y a partir de ese momento se le aludiría como un activista revolucionario. Después de la derrota de varios de los movimientos, parecía que todo terminaba ahí, pero llegaría su retorno, en el que en un momento determinado decide escribir con su hermano una reflexión que serán una serie de libros sobre algunos acontecimientos pasados, como puede ser el izquierdismo o el Gran Bazar. Con el fin de estos acontecimientos, su próximo destino es Frankfurt. Funda un nuevo partido que llevará por nombre Lucha Revolucionaria. Más tarde abandonaría esta perspectiva y se posicionaría hacia una carrera política y ecologista. A finales de los años 70 se acerca al movimiento verde alemán y a partir de los años 80 y más concretamente en 1981 se rompe definitivamente con el anarquismo, explicándolo en 1986 en su libro La revolución y nosotros que la quisimos tanto, en el que deja atrás su pasado como anarquista y se acerca a posiciones socialdemócratas hasta que en 1989 es elegido como teniente alcalde en Frankfurt del Meno. En 1994 es eurodiputado en el Parlamento Europeo, a partir de las elecciones al Parlamento Europeo en ese mismo año. También aborda el cargo de eurodiputado para representar al Partido Verde Europeo, del que en 2009 volvería a ser elegido otra vez. Además es conocido en ese tiempo como ecologista y partidario del federalismo europeo. En febrero anunció que se retirará de la política en 2014, cuando acabe su periodo electoral. En parte tiene que ver con un tumor que le exige demasiado y al que quiere dedicar todo su esfuerzo. Como despedida publica el libro Para suprimir los partidos políticos, reflexiones de un apátrida sin partido. Daniel Cohn-Bendit no es un pensador, es, como fueron los ilustrados, un difusor y en su máxima un adaptador de modelos a la política y a la economía. Él no creó una corriente de pensamiento y para encasillarlo y estudiarlo toca beber de sus opiniones y luego encontrar similitudes con corrientes preexistentes. Para entenderlo es más fácil partirlo en dos. Entonces, el anarquismo aboga por un orden sin autoridad, pero dentro del pensamiento hay vertientes y la revista Rojo y Negro como Cohn-Bendit podrían ser descritos como anarquistas heterodoxos. Es que no estaban de acuerdo con las vertientes tradicionales, sino que tenían posiciones adaptadas a la actualidad de aquel tiempo, lo que les permitió tener la impregnación que tuvieron antes de las revueltas. Sobra decir que siendo anarquista no fue comunista como algunos creen. Una de las grandes diferencias entre los anarquistas y los comunistas es la forma de organizarse. Los primeros lo hacen al tacto, sin jerarquía, más parecido a la ausencia de ella, mientras que los segundos pueden ser los más organizados y respetuosos de su orden que haya. Por eso es claro pensar que mayo del 68, si bien gritaban consignas comunistas, en su mayoría trotskistas y maoístas, el movimiento lo inició el anarquismo. La revista mencionada, Daniel Cohn-Bendit siendo anarquista y lo principal, como dice Ramoneda, ni en Berkeley, ni en Tokio, ni en Roma, ni en París, ni en Varsovia, ni en México estuvo en juego el poder político, ni su ocupación entraba realmente en las expectativas de quienes llenaban las calles con sus protestas. Por eso, tantas fotos de piedras, molotovs, pero ninguno de una acción organizada que buscara la suplantación institucional, sino que eran acciones más bien simbólicas que buscaban erosionar las bases completas de los órdenes represores, que según los anarquistas son todos los que tengan jerarquías. De ahí la inutilidad de haberse siquiera propuesto el poder.
En la misma entrevista demuestra una visión progresista del mundo, positiva, donde Cohn-Bendit cree que se avanza paulatinamente hacia un mundo mejor y que los cambios van produciéndose para alcanzar la mejor de las sociedades. Ya he dicho que creo que vamos más bien hacia un cambio perpetuo de la sociedad, provocado en cada etapa por acciones revolucionarias. Cohn-Bendit culpa a la razón y a la modernidad de la podredumbre del siglo XX, pero utiliza esos mismos métodos para justificar la visión revolucionaria, lo que demuestra que es un anarquista heterodoxo, ya que choca con la opinión que tendría un anarquista radical que no se contentaría con un cambio gradual, pues se corre el riesgo de ser absorbido por el sistema, cosa que muchos consideran que fue lo que pasó con Mayo del 68. Otros creen que movió una rueda que hoy todavía no ha parado de girar. Hoy, entre muchas cosas, es un europeísta. Cree que Europa es una anciana decrépita, un continente marginado que a duras penas logra tenerse en pie, en una nueva era, en un mundo nuevo. Entre sus propuestas se encuentra la creación de una federación europea, pues dice que se ha visto que las reuniones periódicas de jefes de Estado no sirven para nada. También en algunos medios conservadores lo llaman mundialista con tono despectivo, pero simplemente es parte de su coherencia política, pues es el líder de los verdes en el Parlamento Europeo, quienes creen que la naturaleza es una y eso une a todos los humanos. Es en el tema ambiental un modernizador ecológico, rechazando los radicales que apelan por la desindustrialización y cree que todo se puede arreglar invirtiendo en tecnologías limpias y renovables. Por eso, en sus discursos es tan recurrente la crítica a que no sea la Unión Europea la que lidere la investigación, sino que sea China. También aboga por un desarme nacional europeo, para así evitar los abusos a los que los países productores de armas someten a los compradores, como hace Alemania con Grecia, cuando la primera vendió más de 1.000 millones de euros en armamento al país mediterráneo en plena crisis, lo que sería darle un rescate no para sanear la economía, sino para que pueda comprarle más armas y seguir creciendo a costa del nacionalismo y de la baja de los sueldos de los ciudadanos griegos. También es un relativista y escéptico frente al sistema económico y cuestiona entre grandes áreas el mercado. Cree, como los posmodernos, que la economía, como se ve hoy en día, es una mentira y una manipulación, pues no es más que la secularización de los valores protestantes, y por ende, no es que no haya Dios, sino que Dios cambió de cuerpo, ahora se adorna en plata, oro y papel. Vemos como hoy quedan algunas reminiscencias de su pasado contracultural, allá cuando lideró Mayo del 68. Mayo del 68 tomó la utopía en sus manos y marcó un cambio en la historia. Este tiene sus orígenes en los años 50, ya que fue consecuencia de algo que había sucedido mucho antes. Malestar que se presentó como una cadena de protestas en Francia, pero especialmente en París, durante mayo y junio de ese mismo año. Con el lema, si quieres hacerlo, hazlo, porque si no lo haces, no eres nada, o prohibido prohibir y haz el amor y no la guerra, protestaron espontáneamente los grupos estudiantiles de izquierda. Luego se unieron grupos de obreros industriales y, finalmente, de forma menos apasionada, los sindicatos y el Partido Comunista francés. Mayo del 68 ha sido la huelga más grande de la historia de Francia, pero no fue la única en ese año. Sucesos similares ocurrieron en Estados Unidos por la muerte de Luther King y la guerra de Vietnam, en Argentina, Alemania, México. Entre los referentes de los universitarios franceses estaban la Revolución Cubana, los independentistas de Argel y la Revolución Cultural China, lo que sumado al ambiente revolucionario francés hizo que el 3 de mayo la Universidad de la Sorbona en París bullera por la agitación. Ese mismo día, el edificio fue desalojado por la policía y en Nanterre se prohibió la cohabitación de los hombres y las mujeres, y fue ahí cuando se tomaron las calles del barrio latino. Para el día 20 de mayo, París se encontraba paralizado, hasta el extremo de llegar a escasear los artículos de primera necesidad, la gasolina y el suministro eléctrico. En este movimiento, Daniel Cohn-Bendit, apodado como Daniel el Rojo, era junto a Alain Geismar y Jacques Sauvegot una de las cabezas visibles desde marzo. Estos tenían capacidad de interlocución con las autoridades y poder de movilización entre los revolucionarios. El arte estaba presente en los carteles que se fabricaban en la Escuela de Bellas Artes, que pasaron de una tirada de 200 ejemplares a 200.000 en cuestión de días. Las fachadas empapeladas se convirtieron en el altavoz de la revolución. La producción era cuantiosa, pero el proceso artesanal. El 25 de mayo, sindicatos, organizaciones empresariales y gobierno firmaron los acuerdos de Grenelle, que reconocían la aprobación de un salario mínimo garantizado y el reconocimiento de ciertos derechos sindicales. Así, a partir de este momento, la situación empezó a normalizarse.
El 12 de junio se prohibieron todas las manifestaciones y los grupos de la extrema izquierda fueron disueltos por decreto. El 16 de junio los estudiantes volvieron a las aulas de la Sorbona, pero finalmente el grueso de las protestas finalizó cuando De Gaulle anunció las elecciones anticipadas que tuvieron lugar el 23 y el 30 de junio. Estas elecciones fueron resueltas con una clara derrota de la izquierda y el triunfo de los gaullistas y sus aliados, finalizando así el mayo del 68 francés. Esta fue una época de gran creatividad a nivel musical y artístico. En definitiva, y aunque el expresidente francés Nicolas Sarkozy achaque a mayo del 68 muchos de los actuales problemas, los 60 fueron un gran tributo a la juventud y al cambio positivo, unido a un deseo de establecer unas relaciones mejores entre las personas para establecer una conciencia comunitaria y una lucha por valores nunca conseguidos, como la justicia, la igualdad y el respeto a la naturaleza. Y sí, es obvio que no todo estuvo bien en el 68, pero este debe ser y es valorado de manera muy positiva, siendo a su vez una gran referencia para cualquier movimiento social actual.